Las bandas sí van a ser las bandas que son las bandas, en este caso con este color voy a hacer las bandas claras, las bandas sí. Lógico, si no estoy haciendo en la misma proporción no hay ningún problema. Entonces las bandas sí, ¿qué es lo que tienen? Solo fibras de ¿qué? De actina. ¿Qué tienen las bandas A? Tienen fibras de actina y miosina. Entonces, cuando se ve en la Constitución, estas bandas son constitutivas desde ese punto de vista. ¿Ya? Ahora, hay quizás algunos elementos que quizás vale la pena destacar, ¿ya? Y hay unas bandas que se llaman las bandas H. Sé por qué estoy comentando estos detalles, porque es importante. Las bandas H solo tienen miosina. ¿Sí? Ahora, cuando el músculo se contrae, desaparece la banda H. No te olvides en el examen. ¿Ya? Si no te preguntan en el examen que vas a dar de teoría común, yo te voy a preguntar. ¿Sí? Así que te ruego tomar atención. No te olvides que el 60% es teórico con los grupos y el 40% es conmigo. No porque lo planteemos así, tiene que ser así. ¿Quieres un poquito que te indique? ¿Se hace lo mismo en otras universidades? Sí. ¿Sí? Porque no puede ser que a veces nosotros vengamos a dar una clase teórica y no se evalúe esa clase, incluso cuando el docente en realidad hace el esfuerzo de leer de otras partes o que no le explica y todo eso. Entonces, ese 40% voy a evaluar yo para los que no se acuerdan y todo eso, y todas estas cositas se preguntan. Cuando, por ejemplo, el músculo se contrae el sarcómero, desaparece la banda H. Ya desaparece la banda H, ¿sí? Y en realidad hay otros elementos que también un poquito van a cambiar y quizás hasta las bandas I se van a cortar, ¿no? No es que van a cortarse, no desaparecer, pero se acorta, ¿ya? Y llega una pequeña tira de banda I, nada más. Entonces prácticamente cuando el músculo se contrae, todo es banda A, todo cuando se contrae, en este caso es un músculo en relajación, ¿ya? Entonces esos elementos son importantes. ¿Cuál desaparece cuando se contrae? ¿Cuál se corta cuando se contrae? ¿Sí? Y todos esos elementos. Bien, otro elemento importante a destacar es que la relación actina-miosina es de 2 a 1. La relación actina-miosina, ojo, ¿qué significa? Relación actina versus miosina, ¿sí? Es de 2 a 1. Pasa. ¿A qué se refiere esta relación de 2 a 1? Hay como si te fijas, hay más actinas que miosinas. Entonces, la relación de 2 a 1, el libro te dice, hay unas 3.000 fibras de actina versus 1.500 fibras de miosina. Entonces, hay más actinas que miosinas. Un detalle importante a destacar, muchos de ustedes se deben preguntar, ¿en serio, doctor? Esto ya hemos llevado en esto, ¿debo volver a repetir? El libro te lo repite, y es por algo, no es por loco. Así simple y llanamente. ¿Por qué? Porque eso incluso me va a servir para hacerte entender nuevamente el músculo cardíaco. ¿Ya? Entonces, estas bandas que son, estas fibras que son de actina, están insertas. Pasen. ¿Está cerrado? Espera. Pasa. Estas fibras de actina están insertas en lo que es los discos Z. Pasa. Los discos Z. Entonces, yo necesito que entiendas entonces cómo estas están sostenidas. ¿Ya? ¿Cómo están sostenidas y cómo la miosina no se mueve y es paralela? Pregunta para ustedes, histología. Claro, ustedes deberían saber cómo está sostenida la miosina. La otra está sostenida, se cuenta que es rígida, entre comillas, que no es rígida. Es una proteína que es, sí, contráctil, todos esos elementos, pero pregunta, entonces, ¿por qué la miosina está paralela y por qué no se mueve? ¿Por qué no podría estar así como un fideo, aunque esté, entre comillas? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo? La actina, muy bien, buen día. Entonces, el músculo, y como toda célula tiene un citoesqueleto, este citoesqueleto, ¿ya? Está formada por microtúbulos, y lo que sería, estos microtúbulos en gran parte son, son proteínas de titina, ¿ya? Indudablemente esta titina, ¿sí? Forma cómo está estructurada en esta célula, a manera de la estructura de un panal de abejas, si no me equivoco, está así dibujado. Entonces, todo está más o menos así sostenido,
Y en medio de esa estructura de panal de abejas, creo que sí está bien como panal de abejas o si es adunar, vamos a ver, bueno, vamos a ver cómo sí, es eso, y si no fuera, es así, listo. Ya, entonces en medio de eso se están sosteniendo las fibras de miosina, porque solo es esto esquemático, listo, así de simple. En medio de todo esto está sostenido todo este músculo. ¿Sí? ¿Qué más tengo que destacar aquí? Hay un detalle importante de algunos elementos, quizás ya moleculares, que no los voy a dibujar todavía, pero son los puentes cruzados. ¿Qué son los puentes cruzados? Son en realidad proyecciones que se generan en la miosina para que esta miosina, después te voy a explicar, ¿sí?, haga contacto con la actina y se genere esa fuerza para hacer la contracción y el deslizamiento de los pasen rápido. Sí, buen día. Ese deslizamiento. Entonces, los puentes cruzados es un puente que tiene que hacer la actina con la miosina, un contacto. Y ese contacto lo hace a través de esos elementos, un puente cruzado que son proyecciones de la miosina que ustedes con detalle han debido ver en historia, pero más adelante yo les voy a explicar cómo funciona todo esto. Bien, entonces vamos con todo esto, ¿sí? ¿Qué más? Cuando hablamos de la contracción, primero tienes que conocer el mecanismo general de la contracción para después luego reconocer el mecanismo molecular. El mecanismo general de la contracción es importante. Te van a preguntar alguna vez, hasta he visto preguntas de residencia médica del mecanismo general de la contracción. Solo quiero con ustedes para repasar. Para que se contraiga el músculo, ¿qué necesito? Pregunta. ¿Qué necesito para que... Estoy hablando del músculo esquelético. ¿Qué necesito para que se contraiga el músculo? Calcio. Un detalle que sí deben aprender, ¿qué es? Dígame qué es. Alguien quería decirme. ¿Qué? ¿Qué? ¿Calcio? No. ¿Sí? Para que se contraiga el músculo, en primer lugar necesita un potencial de acción nervioso. ¿Entienden? O sea, como les había dicho, el músculo, mira, aquí yo lo voy a hacer en grande, ¿ya? Es un tejido que necesita una terminación nerviosa, y la terminación nerviosa que necesita es una terminación motora, ¿correcto? Entonces, ¿qué necesito para que se contraiga este músculo? Que esta terminación motora genere un potencial de acción, y este potencial de acción, ¿sí?, haga que el músculo se despolarice y genere su potencial de acción. Y después del potencial de acción que se genere, recién se produzca la contracción. Entonces, nuevamente ahora aquí empiezo con algo más complejo, ¿sí? No me vas a confundir potencial de acción con contracción. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ya? El potencial de acción es como la orden eléctrica que se le da al tejido para que haga algo, en este caso para que se contraiga. Entonces, se genera un potencial de acción. Lo mismo es en el músculo cardíaco. El músculo cardíaco no puedo decirte que el QRS, que es la despolarización de los ventrículos, es igual a la contracción. No es. O sea, el potencial de acción es un fenómeno eléctrico. Entonces, primero los tejidos experimentan este fenómeno eléctrico y después, fruto de este fenómeno eléctrico, se produce el fenómeno mecánico. ¿Cuál es ese fenómeno mecánico? La contracción o el movimiento. Entonces, no me vas a confundir potencial de acción o despolarización, ¿ya?, con contracción, porque no es lo mismo. Uno es un fenómeno ¿qué? Eléctrico, el otro es un fenómeno ¿qué? Mecánico, ¿ya? O que gracias al fenómeno eléctrico recién se produce movimiento, si quieres tomar. ¿Sí? Todo esto es importante para que lo interpoles a cardíaco. En realidad, quizás el tejido que después que menos vas a ver es este. Así, pero siempre vas a hacer cardio. Te digo, hagas pediatría, ginecobstetricia, medicina interna, siempre vas a rotar por cardio. Traumatología vas a rotar por cardio, urología vas a rotar por cardio, aunque digas, pero yo voy a ver solo no sé, en ginecobstetricia, mujeres. No, igual vas a ir a cardio. ¿Acaso no hay mujeres que tienen cardiopatía? Ay, pues, ¿acaso no hay niños que tienen cardiopatía? ¿Acaso no hay un paciente urológico que le vas a operar la próstata y no tiene cardiopatía? Aunque le vas a hacer el control por el cardiólogo, ¿ya? Pero tienes que saber. Ponle que el cardiólogo no sepa y se equivoque o se le vaya algo,
¿no? Entonces tienes que, y es inevitable, antes era un poquito diferente, ahora inevitablemente pasas por cardio, hagas la especialidad que hagas, salvo oftalmo, otorrino, dermato, ya, eso, ¿sí? Entonces esos detalles. Bien, entonces, ¿qué necesito para que el músculo se contraiga? Primero necesito un potencial de acción nervioso, pero esto es de un nervio motor, es un nervio motor que ¿de dónde está viniendo? De la médula. ¿Sí? ¿De qué hasta? Pregunta. ¿Anterior o posterior? ¿Cómo es? ¿Quién da más? ¿Anterior o posterior? Deberías saber bien eso. Bien, entonces vamos a ir al mecanismo, en este caso al mecanismo general de la contracción. Después vamos a discutir eso, no se preocupen. ¿Ya? Entonces, para que se produzca la contracción muscular necesito de un potencial de acción, en este caso un potencial de acción nervioso. Voy a hablar entonces del mecanismo general de la contracción y eso tiene pasos general de la contracción. ¿Cómo se pregunta en el examen? El orden, la secuencia que se genera, la secuencia, ¿ya? El orden que se da en ese mecanismo general de la contracción. Uno, el primer paso para la contracción muscular es el potencial de acción nervioso. Este potencial de acción nervioso está generado por un nervio motor voluntario, ¿sí? Y este nervio motor voluntario, ¿qué es lo que va a producir? Bueno, este nervio motor voluntario va a producir acetilcolina. Entonces, uno de los principales neurotransmisores que van a generar la contracción muscular esquelética es la acetilcolina. ¿Ya? Es esa misma acetilcolina que es del sistema nervioso autónomo parasimpático, es la misma, pero este está en el sistema motor. ¿Ya? Entonces hay un detalle aquí, para que se produzca la contracción muscular, ¿qué necesito? Que se genere un potencial de acción nervioso. Ese potencial de acción nervioso promueve la secreción, escúchame bien, te lo voy a dibujar ahorita, promueve la secreción ¿de qué? De acetilcolina. ¿Dónde? En la terminación presináptica. Esto es en la terminación presináptica motora. Por eso también he hablado un poquito de terminaciones. Pasa, ¿ya? De lo que son las terminaciones. Estoy haciendo un resumen a lo que es el libro, por si acaso, ¿ya? Y esto es importante tomar en cuenta, ¿ya? Ahora, el segundo paso o el otro elemento importante es el siguiente, es que esta acetilcolina va a generar el potencial de placa. Dos, te lo estoy resumiendo para que te acuerdes, ¿sí? Esa acetilcolina que se ha liberado por el nervio, ¿sí? Primero, vamos a ver, vamos a poner, lo más importante es esto, genera el potencial de placa terminal. Sí, que ahorita te voy a explicar. Genera el potencial de placa terminal. Esto es súper importante. Ahora me dirán muchos de ustedes, ¿por qué también debo saber esto? Hay una práctica de electromiografía. Aunque, como les digo, esto yo lo tengo de forma virtual, lo vamos a hacer, no necesito utilizar aparatos porque necesitan algunos detalles más, tienes que entender esto. ¿Sí? Cuando vas al fisioterapeuta, te hacen algunos tratamientos con electricidad, o si no quieren ver cuál es la funcionalidad de tus músculos, el médico, o si no, el profesional que te está haciendo eso necesita saber todo esto. ¿Ya? Entonces, se genera un potencial de placa terminal. Entonces, primero se da esto, porque si no hay liberación de acetilcolina, no se genera potencial de placa terminal. ¿Sí? Este potencial de placa terminal es ya en el músculo, te lo voy a poner aquí, ya en el sarcoma, ya es en el músculo, ¿ya? Porque ¿de dónde a dónde debe viajar el potencial? Debe viajar del nervio y debe pasar al músculo, en este caso al músculo esquelético. Te estoy dando las palabras clave de cada paso. Ya, en tu libro sé que está un poquito más detallado, pero te lo voy a detallar con los dibujos. ¿Ya? Te lo voy a detallar con los dibujos. ¿Sí? Ahora, el otro elemento es importante, y en este caso el punto 3, es que este potencial de placa, ¿sí? Genera vamos a poner quizás una palabra clave, no me acuerdo si me he ido la palabra que podría decir. El libro te dice viaja a lo largo.
Entonces, el potencial de placa terminal, ¿sí?, va a distribuirse, yo le pongo distribución del potencial en todo el sarcolema. Y esta distribución de todo el potencial en el sarcolema garantiza la liberación, ahí está lo que la señorita me decía, del calcio. En realidad, el ion más importante para la contracción muscular se llama calcio. El ion más importante para la contracción es el calcio. Y no solo es para este músculo, es para todos los músculos, el liso y el cardíaco. Y trastornos del calcio van a producir graves trastornos musculares o neuromusculares. Nuevamente, te vuelvo a decir, ¿por qué tengo que destacar esto? ¿Ya? Tanto la hipocalcemia como la hipercalcemia, trastornos del calcio en el medio interno, o sea, en el líquido extracelular, van a producir graves trastornos tanto en nervios como en músculo, ¿ya? Y si los dos están unidos en la parte neuromuscular, sin olvidarme de que van a producir otros trastornos más. Eso quiere decir, si un paciente tiene hipocalcemia o hipercalcemia, no solo es en esta terminación, sino en los músculos solitos. Van a producir trastornos en el músculo liso también, trastornos en el músculo cardíaco también, ¿sí? Y cuando hablamos de esto, tanto en la parte nerviosa como muscular. Cuando hablo de nervios, no solo es ese nervio, sino es a nivel de todo el cerebro, de todos los nervios. ¿Estamos? Entonces, ahí está el primer elemento clínico que vas a ver. Por ejemplo, es fácil tener un trastorno de calcio, entre comillas, benigno. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tú empiezas a hiperventilar, han debido ver a la gente a veces ponerse nerviosa y empieza a hiperventilar. Cuando hiperventila, empieza a alcalinizar su medio. Solo trastornos del pH, o sea que el pH suba o baje, van a producir trastornos del calcio. En este caso, cuando hiperventilamos, ¿qué pasa? Me pongo nervioso, empiezo a hiperventilar, empiezo a alcalinizar mi sangre. Se produce una alcalosis respiratoria. Esa alcalosis produce hipocalcemia. Y no sé si han visto, si alguna vez han experimentado, empieza el músculo a contraerse. Empieza a hacer tetania. Y el paciente dice, no puedo respirar, me duele, no puedo ni siquiera estirar mis manos, miren cómo se están haciendo así. ¿Sí? Y eso van a ver en la práctica clínica a veces cuando se presentan estos pacientes que tienen trastornos neurovegetativos. ¿Por qué? Porque han tenido alguna emoción fuerte, etcétera, etcétera. Ya te darás cuenta que puede pasar en el corazón. Peor si el paciente es cardíaco. Por eso esto es importante que entiendan. ¿Ya? Entonces les estoy dando quizás un resumen para que tú te escribas y te imagines. Nada de esto es de memoria, todo es de razonamiento, comprensión y que tú lo tomes en cuenta. Bien, vámonos con eso. Entonces, en el punto 4, ¿ya? Es que el calcio, ¿sí? Aquí se libera calcio, he dicho. Eso quiere decir que el calcio, una vez liberado, tiene que generar, junto con el ATP, la fuerza de contracción. Entonces, en el punto 4, el calcio interactúa con la actina y la miosina. En este caso es con, ya vamos a ver, la actina y miosina. ¿Ya? Y lo que produce es ese deslizamiento actina-miosina. Y su función es deslizamiento actina-miosina. Entonces, el calcio, ¿ya?, es la base para la contracción muscular. ¿Sí? Aún así, ya van a ver que el calcio es el principal elemento que va a hacer este contacto actina-miosina. ¿Sí? Nada sería eso. El calcio también, no se olviden que es un elemento que no puede estar en el citoplasma, en la célula. Ojo, vayan conmigo familiarizándose con la patología. ¿Sí? Al año van a llevar patología y esta patología es base para entender lo que hace el calcio en las células. Activa Eros, activa todas esas cosas. Ya van a ver que la patología es grave cuando el paciente tiene calcio en su citoplasma, en sus células, empeora la situación celular. Bien, una vez que se ha producido
la relación, o sea, la interconexión actina-miosina y se desliza la actina sobre la miosina, entonces, entre comillas, ¿qué se ha producido? Se ha producido la contracción. Listo, hasta aquí hemos producido contracción. ¿Qué debe pasar después? Pregunta. Pues, lógico, no puede, pues, definitivamente quedarse contraído el músculo, ¿correcto? Entonces, quizás sea un mecanismo general de la contracción. En el punto 5, ¿sí? Entonces, el calcio, nuevamente aquí el calcio, ¿sí? Debe volver al retículo sarcoplásmico. Y al volver al retículo sarcoplásmico se produce la relajación. Listo. ¿Sí? Si te das cuenta, no he mencionado el ATP, pero no es necesario todavía, porque hay un mecanismo molecular de la contracción que eso tú tienes que saber más que este, aunque esto es lo general, ¿sí? Que ahorita te lo voy a dibujar. Entonces, ¿qué se produce para la contracción muscular? Se produce un potencial de acción nervioso. Sin él no hay contracción. Ejemplo, ¿cuál es la importancia clínica de todo esto? Por ejemplo, hay enfermedades que afectan a estas terminaciones nerviosas. Una de ellas que van a liberar la acetilcolina. Una de ellas es la miastenia gravis, que lo vamos a estudiar. Otra, el Guillain-Barré. ¿Ya? Entonces, donde en realidad esta terminación no genera el potencial. Entonces, ¿qué produce en el músculo? Flacidez. Ya, falta de contracción. Ya, esto de lo que es el Guillain-Barré, la miastenia, la van a ver frecuentemente, aunque no me crean. Sí, hace un año más o menos me llaman para ver una pacientita mayorcita y lo único que tenía era debilidad, pero una debilidad donde no podía pararse. En realidad el Guillain-Barré, ¿cómo empieza? Es una alteración de las terminaciones motoras en la parte nerviosa que salen de la médula, ¿sí? No voy a ir a detalles, pero hay una desmielinización. ¿Por qué? Porque es una enfermedad autoinmune, ya que se activa por supuestamente haber estado con gripe y todo, más en mayorcitos y todo, pero en esta señora aparecen sus miembros superiores, no mucho en los inferiores. Lo que dicen los libros es que empieza más aquí y va avanzando hasta producir parálisis hasta aquí. Ya, ella de hecho entró a terapia intensiva. Ese Guillain-Barré genera este tipo de, o sea, altera esta situación. Cuanto más mayorcito el paciente, tiene más tendencia al Guillain-Barré. Ya, lógico, hay antecedentes que has tenido en tu familia, cómo es tu entorno familiar. A veces no es regla, pero por ejemplo, si el papá ha tenido diabetes, no es regla que tú tengas, o la mamá, pero mejor es cuidarse. Si el papá ha tenido asma, puede que tú tengas, pero no es regla, mejor es prevenir o ver otras cosas. ¿Sí? Esas cosas es lo mismo. ¿Ya? Entonces, en el mecanismo general de la contracción, ¿qué se necesita? Un potencial de acción nerviosa. Ese potencial genera un potencial de placa en el músculo, ¿sí? O sea, el músculo se excita. Primero se excita el nervio, después se excita el músculo. Una vez que se genera ese potencial de placa terminal en el músculo, que ahorita les voy a explicar, ¿sí? Este potencial se distribuye a todo el músculo, o sea, todo el sarcolema y al miocito. Y una vez que se despolariza el miocito, se produce la liberación, en este caso, se produce, una vez que se despolariza, se produce la liberación de calcio. Este calcio genera la interacción entre lo que es la actina y la miosina. Pasa, no te pierdas la clase. ¿Ya? La interacción actina-miosina. Y esa interacción produce la contracción. Y finalmente el calcio, después de que se ha producido la contracción, debe volver al lugar de donde ha salido, pues no puede estar en el citoplasma generando contracción. Entonces el músculo se relaja. Aquí sí es importante en esta interacción hablar del ATP, pero en la parte molecular se habla. Bien, vamos a dibujar esto, porque esto sí tienes que entender y saber. Si hay alguna pregunta, me dicen hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, por el momento sí. Vamos a ir a dibujar al músculo. Entonces, aquí vamos a ver esa relación. Voy a dibujar un gran músculo, ¿sí? Porque sí necesito destacar esto, ¿ya? Ahí está. Voy a dibujar una terminación nerviosa, y esa terminación nerviosa es la terminación presináptica. Ahí está. Esto lo voy a, lo estoy haciendo así porque es necesario, solo todo esto es esquemático, cuidado que creas que es así nomás, pero bueno, es esquemático, ¿ya? En el potencial, en la terminación premotora, no te olvides, o en la terminación presináptica, esta es la terminación presináptica, esta es la terminación
sináptica. ¿Ya? Entonces hay algunos detalles. Uno, ¿sí? No te olvides que este nervio está ¿en qué? ¿En qué estado? Reposo. Lo mismo que el músculo. ¿Está en qué? En reposo. ¿Por qué está en reposo? Porque por dentro es negativo. No te olvides de esto. ¿Sí? Ojo que todo esto es importante para las preguntas del examen y te van a preguntar. Y en realidad esto es importante para lo que es músculos. Todos estos dibujitos que ves se interpolan a la parte cardíaca hasta en fisiopatología. Así de simple. ¿Sí? Hasta en fisiopatología. Entonces, lo he hecho grande esto. ¿Por qué? Porque necesito. Ya. Ahora hay un detalle en la terminación presináptica porque es la terminación nerviosa. ¿Sí? Quizás lo tenga que ser un poquito más grande esto para que pueda entrar lo que voy a dibujar. ¿Sí? Y aquí tenemos las vesículas de acetilcolina. Así está. Ahí están las vesículas de acetilcolina. ¿Sí? Y en esta terminación postsináptica, esta se llama la placa terminal. Esta es la placa terminal. Esta es la placa terminal. Ahí está. Por eso se llama potencial de placa terminal. Esta es la placa terminal. ¿Estamos? Entonces, cuando se ha producido el estímulo, mira, a nivel superior, el nervio, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a despolarizar. Esta despolarización está a cargo del ingreso de sodio a esta terminación nerviosa. Mira cómo se despolariza. De lo que era antes negativo se vuelve ¿qué? Positivo. Una vez que se despolariza la terminación. Pero no es suficiente. Si bien el sodio es un elemento importante para despolarizar, sí, por eso les he dicho, trastornos del calcio afectan al nervio y al músculo. ¿Ya? Y a veces no es solo entender a la unión neuromuscular, sino incluso a los nervios, o sea, a la parte de las neuronas. Entonces, esta terminación tiene unos canales. Estos se llaman canales de voltaje para el calcio. Ya sabes qué son estos canales. No voy a repetir, te vuelvo a decir, todo lo que te he explicado en el 4 y el 5 se aplica para entender el resto. ¿Ya? Estos canales de voltaje para el calcio, porque son canales de voltaje, se abren y se cierran por voltaje. Cuando la célula o esta terminación estaba negativa, el canal está cerrado. Pero ¿qué pasa cuando se despolariza? Se vuelve positivo la terminación. Al volverse positiva la terminación, el canal se abre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El calcio ingresa a esta terminación. Ingresa a la terminación. ¿Sí? Entonces, es necesario para la liberación del neurotransmisor el calcio. Si no, no se va a liberar. No es suficiente que se despolarice nomás. Sino, necesitamos que ingrese ¿qué? Calcio y se termina. Lo mismo pasa para que se libere aquí, si quieres tomarlo, dopamina, GABA, todo eso va a ser de calcio. Ya vas a entender. Pero aquí primero esto. ¿Sí? Entonces, es necesario. Y este calcio que ingresa despolariza más esto. Lo que hace que estas vesículas de acetilcolina se muevan o se exociten. O sea, ¿qué quiere decir? Se va a producir una exocitosis. Esta exocitosis va a ser la movilización de estas vesículas al borde de la terminación y estas liberen a la hendidura sináptica las vesículas de acetilcolina. Listo, hasta aquí hemos ido con el punto 1. ¿Estamos? ¿Sí? Todo esto es imaginación. Les vuelvo a decir, no tienes imaginación, estamos en graves problemas, ¿no? La imaginación es lo que se está perdiendo con los celulares, lo que se está perdiendo con todo lo que está pasando con la parte de electrónicos. Y no debemos hacer eso. ¿Sí? ¿Por qué doy mi clase a la antigua? No es a la antigua. Es de las clases que están volviendo a darse porque se ha visto que se están enajenando ustedes de muchas cosas. Y una de esas es de pensar, razonar e imaginar. Porque ya supuestamente está todo hecho. ¿Sí? Nada raro que te pueda hacer dibujar una de estas cosas en tu examen. No creas que no. A veces digo, dibuje o haga un mapa mental de esto. ¡Pum! ¿Ya? Quizás no, hay cosas más complejas, el ciclo cardíaco, este quizás es un chiste. ¿Sí? Nada raro que te haya hecho. Mis dibujos se preguntan en el examen. Son Picassos de dibujamiento. Bien, no tanto Picasso. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Hemos terminado con el punto 1. ¿Qué dice el punto 1? En el mecanismo general de la contracción, el potencial de acción nervioso va a generar la secreción de acetilcolina. Y aquí están los puntos clave.
El potencial de acción viaja a través del axón, viene a la terminación presináptica, y en esta terminación presináptica, una vez despolarizada con sodio, también esta termina de despolarizarse ¿con quién? Con calcio. El calcio es esencial. Sin calcio, esa acetilcolina nunca va a salir. Nunca. Entonces, nunca se produciría ¿qué? Ni siquiera el potencial de placa. En este caso, estamos hablando de lo normal. De vuelta te he dicho, dos enfermedades que afectan a esto. ¿Cuáles son? Miastenia gravis, ya vamos a estudiar cómo es también autoinmune, el Guillain-Barré. Hay varias enfermedades. Y ponle una sección de médula. El paciente ha tenido sufrir un accidente de tránsito, una hemisección medular o una sección medular total. ¿Ya? Entonces también esos elementos van a afectar a este punto. Bien, una vez que se secreta la acetilcolina, ¿ya? En la terminación postsináptica, o sea, en la placa terminal, existen unos elementos importantes y son unos canales de ligando. Solo estoy haciendo esquemático. Cuidado que creas que solo hay 3 canales. No, hay más. O sea, no es un canalcito nomás. Pero aquí te lo voy a poner solo 3 canales de ligando. Listo. ¿Qué característica tiene un canal de ligando? ¿Ya? Un canal de ligando tiene la característica, tiene una compuerta, pero tiene un lugar para que el ligando con la sustancia química haga conexión química o se acople. Entonces, estoy en el punto 2, tengo que generar el potencial de placa. Ya sé cuál es la placa terminal. La placa terminal prácticamente es la terminación postsináptica. Pero en este caso, antes de que coloque la acetilcolina estaba, ha difundido, pero el canal estaba cerrado. Pero la acetilcolina se une al ligando. Una vez que se une al ligando, nuevamente te pongo, como ya le he puesto al sodio con negro, el sodio está aquí, siempre en el espacio extracelular que es abundante, ¿ya? Entonces, le abres el canal, ¿por qué? Porque la acetilcolina ha hecho clic y el sodio ingresa de donde hay más a donde hay menos, e ingresa en grandes cantidades. El sarcolema, y en esta partecita de la placa que estaba negativa, produce una positividad. ¿Ya? Esa positividad que se produce se llama potencial de placa. ¿Ya? Esa positividad que se produce, por eso se llama potencial de placa. ¿Ya? O potencial de placa terminal, lo que tú quieras, cualquiera de los dos nombres. ¿Qué significa este potencial de placa? Que esta terminación postsináptica se vuelve positiva. Es como el gatillo que va a iniciar la despolarización. ¿Ya? Ahora, ¿será que los potenciales de placa todos van a producir contracción muscular? No. O sea, no te olvides que la finalidad de este potencial de placa que finalmente produzca ¿qué? Contracción. No es que no es al azar ni nada por el estilo. Entonces, todo potencial de placa a veces no es posible de que genere contracción, porque a veces por decirte, mira, solo te estoy haciendo solo para que razones. Haz de cuenta de que esta celular tenía 3 receptores, o sea, 3 canales de ligando, pero por decirte pierde 2 por alguna razón. Estoy hablando que sí. ¿Qué pasaría? Pregunta. Solo uno está funcional. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? El potencial de placa que se va a generar va a ser ¿qué? Pobre. Va a seguir siendo negativo esa placa. O sea, para que un potencial de placa genere despolarización y después contracción de todo el músculo, el potencial de placa debe ser poderoso, potente, completo. No puede ser a medias. ¿Ya? Entonces, todos estos elementos deben estar funcionando. Por eso que hay enfermedades que afectan a esto. ¿Ya? Y se ve. Hay mucha gente que hace tratamiento para miastenia gravis, especialmente mujeres, porque es una enfermedad que es ligada al género femenino, y más que está a mujeres. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se genera un potencial de placa, pero no todo potencial de placa va a ser potente. Ya, eso quiero que entiendas. ¿Listo? ¿Se ha generado qué? El potencial de placa terminal. Eso quiere decir que se ha iniciado y se ha generado el gatillo. ¿Ya? Una vez que se ha generado este potencial y es lo suficientemente poderoso, hay un detalle. Esta acetilcolina debe de destruirse, debe desnaturalizarse. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La acetilcolina
se desnaturaliza, o sea, se destruye gracias a una enzima que está en la hendidura sináptica, y esa enzima se llama acetilcolinesterasa. Acetilcolinesterasa. Entonces, ¿qué hace? La acetilcolinesterasa degrada a la acetilcolina en acetato y colina. La colina, esta de aquí, se devuelve a la terminación. Entonces, la colina se devuelve a la terminación, pero el acetato se orina. Así de simple. ¿Ya? Entonces, ese es el producto de la liberación. ¿Por qué deben saber eso? Algunos de ustedes han tomado relajantes musculares. Ojo, no he dicho diazepam, esos no son relajantes, pero aunque son buenos, entre comillas. Pero Miorelax, Relaxicam, algo para relajar los músculos. Ya está basado en todos esos fármacos, funcionan más o menos para de alguna manera u otra afectar a todo esto, o bloquear los canales, alguna cosa. Ya por eso que necesitan eso. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Estamos en el punto 2. Ahora, la colina ¿dónde se devuelve a la terminación presináptica, o sea, se reutiliza. La colina se reutiliza, ¿ya? Y esta reutilización es básica, no se va a eliminar, ¿ya? Y se vuelve a formar aquí. Entonces aquí le vamos a poner la colina se reutiliza. La colina se reutiliza. Y el acetato se reutiliza, ¿ya? Una vez que se ha producido la despolarización de la placa, ¿sí? Entonces ese potencial se debe distribuir a todo el sarcolema. Entonces, es tan fuerte este potencial de placa, ¿ya? Que la ubica la célula en el potencial ¿qué? En el potencial ¿qué? Umbral. Vuelvo a decirte, recordarás lo que te daba. Todo vamos a hablar sobre eso, especialmente en corazón más adelante. Entonces, este potencial de placa, ¿qué es lo que hace? La ubica en el potencial umbral. Y una vez que sobrepasa, porque no solo la ubica, la sobrepasa, ¿sí? Con la ley de todo o nada, perdón por la garganta, pero a veces cuando, ¿sí? Ahora, sí, aquí voy a dibujar algunos detalles importantes. Ya, ojo, solo son esquemáticos. Solo son esquemáticos. ¿Qué estoy dibujando? ¿Qué estoy dibujando? Canales de voltaje, o sea, canales de compuerta de voltaje. ¿Ya? Entonces, una vez que este potencial de placa o potencial postsináptico la ha ubicado a la célula en el umbral y le ha hecho sobrepasar, con la ley del todo o nada empiezan a abrirse los canales de voltaje para el sodio, porque por voltaje se ha cambiado el voltaje. Y una vez que se abren los canales de voltaje para el sodio, ¿qué pasa? Hay sodio fuera en grandes ¿qué? Cantidades. Entonces, ¿qué hace el sodio? El sodio lo único que hace es ingresar de donde hay más a donde hay menos. Y si el sodio ingresa de donde hay más a donde hay menos, ¿qué es lo que pasa? La célula se despolariza. Todo el sarcolema se despolariza. Listo, ahí está. Se ha despolarizado todo el sarcolema por sodio. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces se distribuye el potencial a todo el sarcolema. Pero hay un detalle, se libera calcio. Este potencial que ha generado que el sarcolema se vuelva positivo, ¿ya? Activa, entonces esto lo voy a borrar porque ya sabes qué es, ¿correcto? Todo este cambio de polaridad dentro de la célula hace de que se libere del retículo sarcoplásmico, se libere calcio. ¿Ya? En este caso se activan los receptores de tiropiridina, los canales de dianodina, que después les voy a explicar un poquito de la parte molecular, ¿sí? Entonces se libera el calcio. Y este calcio, ¿dónde va a ir? A hacer el contacto con la troponina C de la actina, entonces va a producir la contracción. Entonces, se libera calcio, pero una vez que se libera el calcio de los retículos sarcoplásmicos, porque aquí está el calcio, ojo, ahora me dirán, pero doctor, ¿el calcio es abundante fuera? Sí, es abundante fuera. El calcio también puede entrar a través de los túbulos en T. También puede entrar calcio a través de los túbulos en T. También lo puede ser. ¿Ya? Pero el calcio en realidad está almacenado en el músculo esquelético y en el cardíaco sus retículos sarcoplásmicos. Entonces, no está en el citoplasma, está dentro de. Entonces, ¿qué pasa? Esta positividad que hace
que al retículo sarcoplámico también lo despolarice. Y esa despolarización del retículo sarcoplámico abra los canales de calcio y el calcio se libere al citoplasma. ¿Estamos? Una vez el calcio liberado en el citoplasma, este va a buscar a la actina, a la troponina C, y es más el ATP hace el contacto para que se produzca la contracción muscular. Entonces se produce ya el punto 4, la contracción. ¿Ya? Entonces ya les voy a explicar el mecanismo molecular, no lo voy a dibujar aquí porque es parte molecular. Y una vez que se ha producido la contracción, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Nuevamente este calcio debe devolverse al retículo sarcoplámico. Entonces, mientras tanto, ¿qué es lo que pasa? Se está produciendo la repolarización. ¿Cómo se produce la repolarización? Con la salida de potasio. ¿Cómo se produce la repolarización? Con la devolución de este calcio que ha salido al citoplasma nuevamente al retículo sarcoplámico. Pero ¿qué ha pasado? El potasio ha salido y el sodio se queda. ¿Quién recupera todo esto? A la larga, la bomba sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio. Y listo, se ha producido la relajación. ¿Alguna pregunta? Todo se cubre una fibra, ¿verdad? Bueno, en todo el músculo dependiendo de las fibras excitadas. No te olvides que en Cristo les han dado fibras de tipo A y de tipo B, ¿correcto? Supongo. ¿Ya? Cada músculo, masa muscular, tiene fibras de tipo A y de tipo B. ¿Ya? Esas fibras, dependiendo de la fuerza que tú quieras hacer, no se contraen juntas. Por ejemplo, si yo quiero levantar mi celular, no hago la fuerza como para levantar esta silla, ¿no? Entonces, en otras palabras, para levantar mi celular se activan pocas fibras musculares, ¿ya? Y algunas, por decirte, después vamos a hablar tipo A o tipo B, ¿ya? Pero cuando yo quiero levantar algo que paseo, las dos tienen que estimularse y estimularse, las de tipo A y las de tipo B, porque no voy a poder hacer la fuerza, ¿ya? Ahora, todo esto se interpola todo lo que está pasando en toda la masa muscular. No es en un sarcómero, yo te lo he explicado en un sarcómero. De hecho, el libro te lo explica así. Es en toda la fibra. Ahora, pero me dirás, doctor, entonces, si solo hay unas terminaciones nerviosas, ahora, voy a borrar eso, para que entienda un poquito el señor, y casi todo, porque sé que se han quedado con alguna duda, todavía como que hay alguna laguna por ahí que ya, hasta ahí, eso pasa en una fibra muscular, no, pasa en todas. ¿Por qué? Primero, si te fijas, esta es una fibra muscular. Entonces, cuando yo dibujo una fibra muscular, es como varios sarcómeros así interconectados. ¿Sí o no? ¿Ya? Y aquí tienes otra fibra muscular paralela. Estoy haciendo solo un esquema. Ahí está. Indudablemente, los sarcómeros están interconectados. ¿Por qué? Por sus discos Z. Pero nada sería eso, no es solo eso, sino además están interconectados por sus túbulos en T. Entonces, estos túbulos en T conectan cada sarcómero con el otro. Y no te olvides que existen uniones estrechas entre cada músculo. O sea, además hay uniones de baja resistencia al paso de iones. Les ha debido dar esto. Imposible que no. No sabes esto, no voy a poderte explicar yo. Vas a tener que aprender a lo que es el camino. Yo he dibujado lo que pasa en uno de estos para que entiendas, ¿ya? Pero en realidad todo está pasando en el músculo. Pero entonces, ¿cómo se contrae todas las células? ¿Qué pasa con todas ellas? ¿O cómo se contrae esta que está paralela, que no tiene cierta conexión? No te olvides que el músculo, como te lo había dibujado en un principio de la clase, la masa muscular tiene una terminación nerviosa principal, lógico, ¿ya? Pero cada fibra tiene sus terminaciones que van a estimular, algo así, como una especie de terminaciones a manera de pulpo, ¿ya? Claro, todos son del nervio que inerva el bíceps, por ejemplo, solo un nervio. Pero además hay una terminación accesoria, si quieres tomarlo, que digamos la vamos a dibujar así, que también va a ayudar de otra manera a otras partecitas para que en general todo se despolarice. Cuando se contrae toda la masa muscular del bíceps, se genera todo ese fenómeno a nivel de estas terminaciones, a todas, y se está estimulando a todas las fibras, para que en uno solo se contraiga. Pero va a depender mucho la fuerza, cuántas fibras musculares necesito que se activen para hacer X o Z función, ¿ya? Pero en sí se está produciendo en cada
en cada fibra muscular. En cada fibra muscular se está produciendo aquello. Pero, como te digo, esto es para que tú más o menos un poquito solo entiendas. ¿Ya? Todo esto se está produciendo, pero al mismo tiempo. Entonces, eso que ves se está produciendo aquí, para que todo el músculo se contraiga. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Disculpe, doctor, yo sí tengo una consulta. De pronto hay nervios que inervan, o sea, más de un nervio inerva el mismo músculo, tal vez como el platismo es inervado por el nervio facial y el lazo cervical, por así decirlo. Ya. En ese caso, en el tema de la contracción, no habría, o sea, para que, no, bueno, en el tema de la formación de las unidades motoras, por así decirlo, no hay ¿Una lucha entre los dos? O sea, una contradicción entre los dos. No, no. Rara vez va a haber eso, entre comillas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tengo una terminación principal y una accesoria. Los dos van a ser lo mismo, pero ¿de qué va a depender? De la sumación de fibras que después van a aprender esto. ¿Ya? No hay este fenómeno contradictorio. No va a haber. ¿Sí? Aunque no está cierto, pero hasta ahí no estoy. No, sí, no está cierto, ya, porque después le voy a explicar por qué. Tal vez es contradictorio, pero en el tema de si se tensa, por ejemplo, el músculo platismal, los dos nervios interaccionarían, ¿verdad? Claro, pero es que hay un detalle aquí, estás entrando a una parte donde en realidad, medio específica, medio que, aquí vamos por, está bien lo que tú me dices, pero la tensión está en base, o sea, la tensión muscular que les voy a hablar de los músculos, por qué te duele tu cuello, todos esos cosas, ¿ven? ¿Ya? No es en realidad porque hay una afectación de estos nervios motores y por eso el músculo te duele, porque duele cuando se tensa, ¿correcto? ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Duele o no? Y se pone duro. Sí, hay un fenómeno de inflamación y este fenómeno de inflamación está recogido por otros nervios del músculo. Este es el nervio motor específicamente que produce la contracción, nada más. ¿Sí? Pero hay algunos nervios en el músculo que son sensitivos y esos sensitivos todavía no los pondremos. Ya no los pondremos. Este es un nervio motor, no es sensitivo. El sensitivo, ¿sabes qué hace? Detecta grado de estiramiento, grado de fuerza, ¿sí? Y están detectando, son sensitivos. El sensitivo detecta dolor en el músculo. Ya, no iremos con los sensitivos todavía, les voy a explicar en neurofísica, porque está eso. Pero primero, ¿cómo funciona la parte motora? Ahora, cuando uno dice que tiene tensión, es posible de que el calcio se quede aquí, ¿sí? Es posible, entre comillas un poquito, pero en realidad cuando hablamos de tensión, siempre están metidos algunos elementos sensoriales, pero también es posible de que esta parte de la terminación tenga algún defecto y pueda producir una constante contracción, pero no fuerte, pero es sostenida. Pero lo sostenido es que no le deja al músculo relajarse. Por eso de ahí vienen los miorelajantes. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero que el músculo se relaje completamente para que no me duela, porque el músculo, aunque medio contraído, duele. Ya, si es por mucho tiempo, o se agota. Entonces, hay elementos que vamos a ir poco a poco descubriendo. Lo primero, mecanismo general de la contracción. Ya, vamos a ir a la parte de quizás todo esto de las contracturas, los calambres, vamos a hablar un poquito de los calambres, etcétera, etcétera. ¿Por qué duelen? ¿Por qué? Porque en realidad son alteraciones en todo este fenómeno. Ya, después, ya, como te digo, muchos músculos solo tienen una terminación nerviosa principal, motora y una accesoria. Pero ella se distribuye así como que, como terminaciones así pequeñitas a cada fibra, más o menos, aunque no es a todo. Ahora, no te olvides de que ahora, por ejemplo, aquí este músculo también tiene sus túbulos en T que están conectando el uno con el otro. Es como una conexión de citoplasma con citoplasma, les han de comentar. Además, hay las famosas conexiones, los estrechas o los gap junctions, o sea, las uniones estrechas, que son importantes en el músculo cardíaco. Aquí también, pero son menos. ¿Ya? Hasta ahí nomás. Vamos con la parte motora todavía. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, no he entendido, ¿qué pasa con el sodio ¿qué llega a pasar con el sodio? Porque ahorita, o sea, he entendido hasta que está súper... Iremos nuevamente, me dices dónde. ¿Ya? Tranquilo.
Para que se produzca el mecanismo general de la contracción, se genera el potencial de acción nervioso. Este potencial de acción nervioso ingresa calcio y el calcio promueve la liberación de vesículas o de moléculas de acetilcolina. La acetilcolina actúa y abre los canales de ligando de sodio. Una vez que se abren los canales de ligando de sodio, el sodio en esta placa ingresa y produce el potencial de placa terminal con sodio. Como es suficiente el potencial de placa terminal, con el sodio ingresado, ese lo ubica en umbral y con la ley del todo o nada se abren todos los canales de voltaje de sodio en el sarcolema, cosa de que el sodio ingresa a la célula. Este cambio de voltaje y positividad dentro de la célula hace que se despolarice el retículo sarcoplámico y se libere ¿qué? Calcio. El calcio que se libera va a ir a interaccionar la actina con la miosina y formar los famosos puentes cruzados. ¿Listo? Y se produce la contracción, ¿correcto? Y una vez que se produce la contracción, tiene que generarse la relajación, entonces liberarse esos puentes cruzados. ¿Cómo se hace? El calcio se devuelve y el sodio, ¿cómo va a salir? En un principio no sale, porque ha ingresado, no puede, el sodio no es fácil de liberarlo hacia afuera. Entonces, ¿qué hace? Se libera ¿qué? Potasio, se repolariza. Ya, el calcio vuelve al retículo sarcoplámico, pero el sodio sigue. Pero entonces, ¿quién empieza a funcionar? La bomba de sodio y potasio. Entonces, ¿qué hace? Al sodio que ha ingresado en ese proceso de despolarización, lo expulsa hacia afuera y el potasio que ha salido lo vuelve a reingresar. ¿Listo? Ahí está. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien. Mecanismo molecular de la contracción. Ustedes van a hacer tiempo. Ya me voy a traer marcadores de todos los colores, voy a ver para poder hacer más, que no sea solo rojo, negro y azul, y para que sea más. Bien. ¿Hay preguntas? No, entonces yo voy a preguntar después, no se preocupen. Bien, vámonos al mecanismo molecular de la contracción. Cuando hablo del mecanismo molecular de la contracción, todo esto les voy a mostrar en software, en práctica. ¿Sí? Todo esto lo tengo para mostrarles, pero ahorita primero tienes que saber esto, un poquito, aunque tener idea. Hasta los que no toman apuntes y todo, podemos tener una idea de qué hemos hablado. Pero después en práctica te lo voy a mostrar en la forma secuencial igualita. ¿Sí? Entonces, en el mecanismo molecular de la contracción, lo primero que tienes que conocer es lo siguiente, ¿sí? Desde el punto de vista histológico, a las fibras de actina. Las vamos a poner con el color que habíamos empezado, que era el color ¿qué? Azul. ¿Ya? Las fibras de actina tienen a la troponina y a la tropomiosina. Entonces, esta es la actina, es una fibra de parte del músculo, ¿ya? Esta va a ser la fibra ¿de qué? ¿De qué? Tropomiosina, ¿ya? Y aquí va a estar la troponina, ahí está. Entonces, lo primero que quiero que sepan, si hago un agrandamiento de la troponina es esta, ahí está, hago un agrandamiento, entonces esta troponina tiene 3 subunidades. ¿Cuáles son sus subunidades? La subunidad C, la T y la I. Bien, la I viene de inhibitoria, la C viene de calcio, la T viene de tropomiosina. Entonces, si yo quisiera entender esto, si esta troponina tiene un lugar T que está haciendo contacto, haz de cuenta que esta T está aquí, ahí está la T, sé que está chiquitito, pero está la T, hace el contacto con la tropomiosina, ¿sí? Y el resto, la inhibitoria la vamos a poner si quieres aquí y aquí el calcio. Si te lo dibujo bien la del calcio, le vamos a poner una especie de lugarcito para el calcio, algo así, ahí está. ¿Estamos? Entonces, eso primero tienes que saber. Entonces, tenemos a la actina con sus 3 proteínas. La actina como tal, que es longitudinal, la tropomiosina que
enrosca, perdón, se me dio la palabra, pero a manera de un alambre que se enrosca en la actina, y la troponina, que tiene importancia de sus tres subunidades: la inhibitoria, la tropomiosina y la T y la C. La T está en contacto con la tropomiosina, digamos, ese es el enlace que tiene, ¿ya? La inhibitoria es que inhibe, así de simple, ahorita les voy a explicar. Y la otra es que es la que da lugar a que ella tenga un lugarcito para el calcio, o sea, pueda capturar el calcio. Esto en lo que sería la actina. Cuando hablo de la miosina, la miosina está compuesta de una molécula también, entre comillas, larga, globular, pero que tiene brazos, ¿ya? Entonces, estos brazos en este caso de la miosina, además que la miosina es la molécula más gruesa, esta es delgada, esta es gruesa, por eso sí, ¿ya? Esta tiene brazos y tiene cabezas, así, cabezas, ¿ya? Esto también es importante. Como les digo, muchos de ustedes no se han imaginado que íbamos a volver esto a ver, ¿ya? Pero esto funciona así de simple. Entonces, estas cabezas sí tienen la meromiosina pesada, ligera. Vamos a obviar esos detalles que no nos interesan ahorita, pero sí me interesa que tú entiendas que estas cabezas, cabeza, brazo, ¿ya? Y digamos, esta es la miosina, hace esto, hace esto. Y no solo hace eso, sino también hace esto, ¿ya? Entonces, cuando la miosina está en reposo, está así, ¿ya? O si no, puede estar unida a la actina unas cuantas moléculas de miosina. Pero para que se produzca la atracción, entonces primero se produce la atracción y después se produce este movimiento, ¿ya? Entonces ahora voy a dibujar ese movimiento a continuación, ¿ya? Y todo es la parte molecular. ¿Listo? El primero descrito las actinas y las miosinas, ¿sí? Tienes que saber. ¿Quieres ser médico? A la fuerza tienes que saber esto, ¿sí? Si no, no deberías estar aquí, ¿sí? Entonces, eso es lo que se da. Vámonos a los detalles de todo esto. Voy a dibujar entonces algo similar y voy a dibujar algunos detalles importantes. Entonces ahí tengo a la actina, que está unido al disco Z, no te olvides, aquí le vamos a poner para solo hacer esto, ¿ya? Y la actina está en la actina está enroscada, lo he hecho con otro color, no importa. En la actina está enroscada la tropomiosina, ¿ya? Y además, en esta actina tenemos las moléculas de troponina, las troponinas como tal, ¿ok? ¿Sí? Por abajo, ¿ya? Está la miosina, ahí está, la miosina, ahí está. Vamos a dibujar más o menos así, ¿ya? Voy a dibujar a un brazo de la miosina, a otro brazo de la miosina. Todo esto les voy a mostrar funcionando, no te preocupes, ¿ya? Ahí está, más o menos. Aquí a otros brazos, ¿sí? A otros brazos, ¿sí? Y si fuera esta la miosina del otro lado, esto estuviese así, esto estuviese así, y esto estuviese así. Y si pudiera otra actina hacia abajo, esto estuviese así, esto estuviese así, y así, imagínense. ¿Ya? Entonces, un poquito para destacar, aquí podríamos poner otra actina, aquí podremos poner otra tropomiosina, ¿sí? Y aquí podríamos poner nuevamente, esta mucho se nos ha pasado, que solo está ahí nomás, ¿sí? A lo que es la troponina. Ahí está la troponina, ¿sí? Solo esto es un esquema, ¿sí? Entonces, un detalle que debes saber, ¿sí? Ya hemos visto que tiene aquí un elemento importante que es para unir el calcio. Ya sabes dónde ve el calcio que sale del retículo, ¿qué? Sarcoplasma, ¿ya? El otro elemento que debes conocer, es que la miosina tiene un lugar para el ATP. Entonces, esto, así más o menos te lo voy a poner, ¿sí? Y tiene un lugar para el ATP. Entonces, el ATP debe venir a unirse a la miosina. No te olvides que el ATP es la molécula energética de todas las células. Entonces, ¿acaso solo es el calcio? Tiene que también generarse, o sea, tener ATP para generar este movimiento energético, ¿ya? Entonces, no te olvides
que esta miosina, desde el punto de vista imaginativo, ¿ya? Debe deslizarse hacia allá, ¿ya? Y la actina debe deslizarse hacia este punto, ¿ya? Entonces, este elemento debe deslizarse. Si hubiera otras actinas allá, tienen que hacer lo mismo. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, un detalle importante a destacar. En el mecanismo molecular no hay muchos pasos, ¿ya? Pero debes entender qué es lo que va a pasar. Porque la finalidad de todo esto es que se contraiga. Y la contracción es deslizamiento de la actina sobre la miosina. Y después quizás entender la relajación. Entonces, te lo voy a dibujar aquí algún detalle aprovechando aquí este dibujo, ¿sí? Resulta que para que se produzca la liberación del calcio, porque el calcio, como decía ahí la señorita, una de las estudiantes, es el principal ion para la contracción, el calcio viene del retículo sarcoplástico, así decimos. Por lo tanto, el calcio está almacenado dentro del retículo sarcoplástico, ¿ya? O el retículo endoplástico, sí, ¿ya? Este calcio, ¿sí? Y este retículo sarcoplástico, perdón, el retículo sarcoplástico está conectado con los túbulos en T, así de simple, está conectado. Y si quieres, aquí hay otro sarcómero y aquí también hay otro retículo sarcoplástico del otro túbulo, del otro sarcómero. ¿Ya? Entonces, este túbulo en T conecta el espacio extracelular, LEC, ¿sí? Con estos elementos. No he dicho el intracelular, no he dicho para nada, ¿sí? No te olvides que aquí están los famosos, las bandas Z o los discos Z. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, cuando se ha despolarizado este elemento, ya sabes a qué me refiero. Mira, se ha despolarizado, se ha distribuido todo el potencial a todo el sarcolemma. El túbulo en T también se despolariza. No creas que el túbulo en T no se va a despolarizar. Al despolarizarse, ya el calcio que está en el LEC ingresa un poquito por aquí. Claro, porque es una especie de que como el túbulo en T está en reposo más o menos así, y cuando se despolariza se permite su permeabilidad, ya el calcio ingresa y el calcio produce más despolarización. Entonces, ¿qué hace esta despolarización en el retículo sarcoplámico? Porque hasta ahora el retículo sarcoplámico está ¿en qué? ¿En qué? Negativo. Todo esto en milisegundos, pero ahorita es el reposo. Entonces, ¿qué pasa? Esta despolarización del sarcolemma más la despolarización de los túbulos en T activa los receptores de dihidropiridina. Receptores de dihidropiridina. Está incluido. Cuidado que crean que no está incluido. Todo está incluido. ¿Y por qué voy a veces a ver mi tablet para no salir del libro y seguir el orden del libro? En realidad, todo docente debería dar el orden del libro para que cuando tú vayas a estudiar el libro, tus apuntes coincidan más o menos con eso y sirva para que solo hagas una complementación de lo que esté en el libro. ¿Ya? Entonces, ahí están esos receptores de dihidropiridina. Entonces, ¿qué son estos receptores de dihidropiridina? ¿Ya? Son como una especie de switch, si quieres tomarlo. Es como agarrar y el receptor de dihidropiridina con el potencial se apaga o se prende. Así de simple. Entonces, el receptor de dihidropiridina te lo voy a poner aquí, así bien negrito, sí, es como una especie de un receptor, de un switch, ¿ya? Y este switch se va a apagar o prender, entre comillas, se va a activar, ¿ya? Y una vez que se activa, ¿qué es lo que pasa? Sí, el retículo sarcoplámico se despolariza. Esta despolarización, ¿sí? Lo que hace, abre los canales de reanodina. Entonces, una vez que se active el receptor de dihidropiridina por la despolarización, era que digo que aquí, pero no pasa nada, aquí se abren los canales se van a abrir los canales de reanodina. Hay alteraciones de esos canales en la patología, así de simple. Y hay alteraciones en el músculo cardíaco, de ahí vienen las arritmias. Ya van a ver por eso. No estoy hablando nada que no les va a servir, ¿ya? Y te cuento, en la residencia médica te preguntan una anomalía de los canales de reanodina. Fatal, ¿de dónde vas a saber? ¿Sí o no? Entonces hay alteraciones de los canales de reanodina. En este caso es músculo esquelético, pero el músculo cardíaco tiene lo mismo. Ya no te voy a explicar esto del músculo cardíaco, tú ya sabes, es lo mismo. ¿Ya? Solo que es involuntario, tiene algunos otros pequeños detalles. ¿Ya?
Y estos canales de granulina prácticamente son canales de calcio. Entonces, ¿qué hace? El calcio, de donde hay más a donde hay menos, difunde para la contracción muscular. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. Entonces, ¿qué ha pasado con el otro sarcómero? Ha pasado lo mismo. Secuencialmente ha pasado lo mismo. Digamos, este músculo, este sarcómero se ha contraído, pero por la misma situación que ha pasado, se ha despolarizado el túbulo en T, este otro también se despolariza. Y despolariza también el sarcómero, pero también el sarcolema, porque es una especie de como que la corriente fluye, ¿ya? Y al fluir la corriente afecta a este otro sarcómero y este también libera, se despolariza primero, libera y después se produce la contracción en todo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Quién lo está entendiendo? ¿Sí? Dime. ¿Cómo se abrían los receptores de Dihidropiridina. No se abren. Son como activadores de los canales de rianodina. Entonces, cuando se activa el receptor, el canal de rianodina se abre. Así, ¿no? Es como cuando resolvemos esto. Listo. Esto no se va a abrir. Entonces, viene el fenómeno positivo. Entonces, agarra, se activa. Y recién se abre el canal de rianodina. ¿Entendido? Entonces, el receptor es esto. Y que se activa por voltaje. Y el canal es este, donde los calcios van a salir, o bueno, van a salir al espacio celular a producir la contracción. ¿Entendido? Mejor pues creo que se puede decir. Dime. Pero al activarse el receptor de dihidropiridina, claro, dice que se abre el canal de rianodina, pero haciéndolo positivo al retículo sarcoplasmático. ¿Qué? Pero haciéndolo positivo al retículo sarcoplasmático. Claro, pero eso ya se ha producido por la misma positividad de la célula. No te olvides que está entrando sodio mientras tanto. Es que necesito que integres lo que ya sabes. ¿Cómo se ha producido esto? No te olvides que esto no solo permite el paso de calcio. ¿Qué viene en el espacio extracelular? Estoy suponiendo que ya me entiendes. ¿Qué más hay? Hay sodio. Entonces, en el canal, en T, también está ingresando sodio para despolarizar esta y seguir despolarizando este otro. O sea, no es tan... o sea, tienes que tener ya más, un poquito, ya tomar en cuenta lo que ya te he dicho. Estoy suponiendo que me has entendido. No te olvides que el sodio también hay abundante y quizás debería decírtelo, tienes razón. ¿Sabes? Yo pensé que ya, está conectado con el espacio extracelular del túbulo interno. Entonces, ¿qué pasa? No solo entra del calcio, también está entrando sodio, porque una vez que estaba cerrado, se abre, lógico, en el LEC hay sodio y calcio, entonces se entra. Lógico, van a ir de donde hay más a donde hay menos. El sodio sigue despolarizando y despolariza todavía esto, ¿sí? Y el sodio despolariza este otro y también lo poco de calcio y toda esa despolarización que se ha generado. Eso, pero entonces es el sodio además, ¿sí? ¿Alguna pregunta? O no sé si no has logrado entender, dime. ¿Seguro? ¿Seguro? Señorita. ¿Por qué entra pues el calcio y el sodio por el túbulo en T? O sea, ¿es por el estímulo que se ha dado de la Ningún estímulo, solo está abierto. Se abre el canal en reposo está negativo. Ahora, pero ¿cómo les digo? Todo esto es imaginación. Mucha imaginación. O sea, que es en serio que eso. No te puedo yo esto mostrar en una diapositiva. Si te muestro no vas a entender. Incluso si te muestro ahorita esto moviéndose, pero los voy a mostrar moviéndose, tampoco tienes que entender primero este proceso. Te lo voy a dibujar una cosa, primero, para que me entiendas. ¿Sí? Aquí tienes un sarcómero, ¿sí? Aquí tienes otro sarcómero y aquí tienes otro sarcómero. ¿Estamos? Este túbulo en T está en contacto tanto con el sarcómero como con el otro sarcómero, pero también está en contacto con el EC, el líquido extracelular. Ya, si quieres tomarlo, cuando todo esto esté en reposo, o sea, ¿qué quiere decir? Todo esto está ¿qué? Negativo, ¿sí? Está o sea, no hay ningún cambio. Pero ¿cómo está este túbulo T? Como si estuviera así, cerrado. ¿Ya? Entonces, cuando se despolariza, ya sabes por qué se despolariza por todos los fenómenos anteriormente descritos, pero primero esto se despolariza, este túbulo T que estaba así, se permeabiliza. Claro, está abierto y afuera hay mucho ¿qué? Sodio. Afuera hay mucho ¿qué? Calcio. Tú les abres el canal y lo único que hace el sodio y el calcio ¿qué es? Ir de donde hay más a donde hay menos, porque le has abierto la puerta.
¿No ve? Lógico, este se ha despolarizado porque se ha producido el potencial de placa, pero esto va a ayudar para que estas células se despolaricen. Pero ¿cómo se despolariza? Por el fenómeno, como están conectados. Es como decir, yo le agarro allá de la mano, toditos agarran de la mano y pongo mi dedo en la electricidad, toditos nos vamos a electrocutar, porque estamos conectados. Esa es la forma como están conectados ellos, están conectados por los tubos en T. Además, las K, las uniones estrechas, que son canales también que tienen baja resistencia a los iones. ¿Entendiste? Bien, ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hasta ahora no hemos ido a la par. Esto es lo molecular, pero lo molecular medio grande todavía. ¿Se ha liberado quién? ¿Se ha liberado quién? El calcio. Bien, una vez liberado el calcio, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? Se va a ir a ubicar, lo vamos a poner con rojito el calcio aquí, sí, con rojo le ponemos. El calcio se va a unir a la troponina C. Así es, a la troponina C. ¿Ya? Mira, se une. Porque cuando no está el calcio en el citoplasma, estas troponinas es como si estuvieran inhibidas. Por eso de ahí viene, o la actina estuviera inhibida. Por eso de ahí viene la I. ¿Sí? Entonces, haz de cuenta de que esto es así. ¿Ya? Esto es así. Ahí está. Mira, esto está hacia arriba. ¿Ya? Y esto lo voy a cambiar. ¿Ya? Esto voy a cambiar. Y así está en reposo. Así está en reposo. ¿Ya? Así está en reposo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita la actina está inhibida por acción de la troponina inhibitoria. Entonces, ¿se ha liberado qué? Calcio. Entonces, el calcio, clic, hace. Una vez que hace clic, esta troponina gira. Es mi forma de explicarles. Una vez que gira, he dicho que estos son unas cabezas. Estas cabezas, ¿qué están haciendo? Están acumulando, o sea, ya tienen en su cabecita al ATP acumulado. Un poquito, pero ya lo tienen. Y cuando se necesita contraerse más, se libera más ATP. Entonces, una vez que se ha liberado, mira, de lo que estaba la actina con su troponina así, lo que hace es que libera. Una vez que se libera, entonces ya hay la energía almacenada aquí, entonces la miosina hace contacto. Y lo que hace, tracción. Tracción. ¿Sí? Entonces, tracción. Tracción. ¿Estamos? Mira, entonces, mira, el reposo. ¿Cómo está la actina con su troponina? El reposo así. El calcio se libera, hace clic. Una vez que hace clic, esto es como si se moviera, se gira. O sea, de lo que estaba inhibida, se libera el punto de unión. Claro, se libera el punto de unión. Entonces, como la miosina ya está acumulando energía, ¿ya? Entonces es suficiente este cambio de potencial por el calcio, entonces la miosina hace contacto, y no solo hace contacto, sino que tracción. Entonces de esa manera se tracciona actina con miosina. Ahora, nada sería eso, ¿sí? La tracción, ¿sí? Puede ser de una cabecita, puedes decirme, no, de todas, porque todas están almacenando ATP. Entonces, cuando esta cabeza tracciona a la primera actina, o sea, es como un engranaje, espero que entiendan, esta otra, ¿sí? Empieza a traccionar, y es así, empieza a hacer esto, y a estirar toda la actina sobre la miosina. ¿Ya? Este se llama el mecanismo de cremallero paso a paso. Pero entonces, ¿qué debe pasar? Mientras está traccionado uno, la que está por detrás, sí, puede ser está relajada. Entonces vuelve a hacer esto, entonces vuelve a traccionar y vuelve a hacer esto. Entonces, con el ATP, tanto se contrae como se relaja. El ATP es esencial para la contracción muscular y la relajación. Si no hay ATP, ¿ya? Entonces, el ATP es tanto para la contracción como para la relajación del músculo. ¿Sí? Muchos de ustedes dicen, ¿verdad? ¿Qué miércoles? ¿Cómo? ¿Por qué debo saber esto? ¿Ya? Porque de aquí vas a entender por qué se produce el rigor mortis. Simple y llanamente. Y el rigor mortis se produce porque el cadáver se endure en los primeros, después, no en las primeras horas, pero después de la segunda, tercera hora, porque hay falta de ATP. El ATP no desaparece de golpe en el músculo del cadáver. Va desapareciendo entre la primera y segunda hora. Y después de que desaparece, el músculo no puede relajarse, por eso se produce la rigidez cadavérica. Por eso que para que el músculo se contraiga, necesita ATP, pero además necesita ¿qué? Necesita ¿qué? Calcio.
Y para que se relaje, necesita ATP también. Por eso que el ATP hace esto, hace que haga clic. Mientras haya calcio,